Soledad Fariña Vicuña, Antofagasta, 1943. Escritora, poeta y profesora. Estudió Ciencias Políticas y Administrativas, además de obtener un magíster en Literatura, ambos en la Universidad de Chile. También tiene estudios en Filosofía y Humanidades en la Universidad de Estocolmo, Suecia, mientras vivió el exilio en ese país. Ha publicado los poemarios El primer libro, 1985, Albricia, 1988, En amarillo oscuro, 1994, Narciso y los árboles, 2001, ¿Dónde comienza el aire?, 2006, entre muchos otros títulos que incluyen ensayos, traducciones y relatos. Ha obtenido becas del Fondo del Libro y la beca Guggenheim en Artes por su trabajo literario. Además, fue finalista del Premio Altazor en Poesía en 2007. Hola, bienvenidos y bienvenidas al cuarto ciclo de Escritores y Creadores del Norte, donde conversamos sobre el oficio literario con escritoras y escritores del norte de Chile. En mis espaldas está la obra de Gracie Macaya titulada Conducta en Sociedad, que es de técnica mixta y es del año 2020. En este capítulo tenemos a una gran invitada. Ella es poeta, estudió Ciencias Políticas, un magíster en Literatura, es antofagastina, además es académica. Ella es Soledad Fariña. ¿Cómo estás, Soledad? Hola Roberto, qué gusto de verte aunque sea a través de la pantalla. Escribo poesía y nací en Antofagasta, pero he vivido casi todo el tiempo en Santiago. Pero voy mucho a Antofagasta, o iba a Antofagasta. Soledad, cuéntanos, ¿cómo has visto el proceso de la rebelión popular y la posterior pandemia? ¿Cómo la has vivido? Bueno, para todos el estallido social o la rebelión popular fue como una válvula de escape por todo lo que teníamos adentro. Fue una cosa increíble. Yo vivo en pleno centro, muy al lado del Parque Forestal y cerca de la Plaza Italia, o sea, lo viví aquí, digamos. Bueno, sin ese estallido social estaríamos peor, pero ahora hay que seguir porque la política en general, en manos de quienes estamos, son muy buenos para disfrazar las cosas. Entonces hay que estar pero tan atento y yo diría que el movimiento social sigue, pero hay que estar todo el tiempo atentos y pendientes. Ahora, la pandemia fue una lata porque ralentizó mucho del movimiento. Y muchas veces se ha usado en forma política también, pero que es un peligro, es un peligro. Y aquí nos tienen encerrados de nuevo. Ahora, sábado y domingo no podemos salir. Ahora yo voy a salir igual porque para sacar a los animalitos hay un permiso, pero es difícil. Ahora, por otro lado, nos ha hecho pensar mucho, fíjate, eso creo yo. Pensar, leer, escribir y contactarnos, porque imagínate tú, si no, ustedes me habrían tenido que invitar y la plata que eso cuesta. Entonces, es muy distinto, es muy distinto. Ayer estuve en un proyecto del Biobío que había poetas de muchas partes de Latinoamérica y imagínate que eso costaba plata, mucha plata, hacerlos viajar hasta Chile, hoteles, etcétera. Mira, he estado este año, pero en varios países, así en forma virtual. Entonces, por un lado yo creo que está bien, y por otro, claro, hace tanta falta el contacto. Es tan distinto que yo estuviera allá, por ejemplo, y conocerlos personalmente. Eso. Soledad, cuéntanos, ¿cuándo comienzas tus primeras lecturas? ¿Cuáles fueron tus primeros o primeras autores? Bueno, uno empieza con las primeras lecturas cuando es chica, porque piensa tú que yo
en unos días más cumplo 77 años. O sea, yo nací a principios de los 40 y crecí, o sea, era niña y fui al colegio y todo eso, a principios de los 50. Y ahí había puro libro nomás, po. Menos mal que estudié en un colegio que había una buena biblioteca y que mis padres eran lectores. Entonces también tenía libros en la casa. Y bueno, cuando uno es adolescente también compra esos folletines, pero libros siempre. Ahora, tuve un profesor, no sé si llamarlo profesor porque en realidad no era profesor directo mío, pero una persona que me influyó mucho en las lecturas, que fue un cura agustino, literato, que se le llamaban en esa época, José María Escudero, que era profe de la Católica. Entonces yo ya estaba lista para salir del colegio y ahí me hizo una tremenda lista de autores. Él era latinoamericanista. Bueno, en esa época la gente que empezábamos a desarrollarnos cultural, política y socialmente, ya estábamos en esa onda. Piensa tú que el año 59 fue la Revolución Cubana, empezó Latinoamérica a mirarse como Latinoamérica, aunque esto parte desde José Martí para adelante, ¿no es cierto? Entonces yo me formé en esa época. Yo trabajaba, pero a la vez estudiaba ciencias políticas. Entonces tuve buenos profesores y esa escuela era bien de izquierda, por decirlo de alguna manera. O sea, es bien política la Escuela de Ciencias Políticas en los 60. Yo estudié en la universidad en los 60, pero a la vez trabajaba en una empresa grande, entonces conocía la realidad de los obreros sindicalizados, trabajaba justo en un departamento de personal, conocía bastante la realidad. La realidad me tocaba, no era solo estudiante. Y ahí bueno, la formación primera que yo tuve ya cuando me impregné un poco de esa concepción en literatura fue José María Argueda, con Los ríos profundos, sobre todo pensando en una cultura que en esa época llamábamos mestiza, en incorporar todo lo nuestro, lo nuestro, o sea, lo que estaba en Latinoamérica, porque nosotros, tú sabes que tenemos una orientación totalmente europeizante. Bueno, teníamos, ahora es yanquis, ahora es más, tú sabes, absolutamente tiraba el neoliberalismo. Bueno, tú sabes que José Martí y la Mistral, que es una seguidora de Martí, siempre estuvieron muy claros de lo que estaba pasando con el imperialismo. O sea, con la influencia norteamericana y viendo las tremendas diferencias entre Norteamérica y Sudamérica. Eso como... ¿Y qué pasa con José María Argueda? Él se cría entre dos culturas y con dos lenguajes. Entonces, por eso fue tan importante para mí en la literatura su mirada. Uno siempre está leyendo y estudiando la literatura y la poesía europea, ¿no es cierto? Y norteamericana. Los mismos autores chilenos, poetas, también esa era su lectura, ¿no sé? Pero antes de... Piensa tú, los años 50 y 60, antes que los movimientos
de las etnias acá en Chile empezaran a pensarse ya desde que tenían todos los derechos y todo eso, ya había mucha gente pensando en esa por lo menos biculturalidad. Ahora es más. Ahora, ¿qué pasa? Tal vez porque yo nací en el norte y tú sabes que cuando el primer paisaje te influye mucho. Yo no pensé nunca en el sur, a pesar de que mi abuela había nacido en Lumaco, pero ella no era de origen mapuche, era una mezcla de irlandesa con danesa, de la gente que se vino para acá. Pero entonces mi mirada era más hacia el norte, siempre. El norte y las culturas que florecieron en el norte. O sea, a mí me interesaba mucho el pensamiento no occidental. Y por eso empecé a excavar en la cultura incaica, iba a decir, pero en realidad andina, porque más atrás de cómo pensaban ellos, cuál fue el pensamiento que quedó arrasado de ellos, que era pensamiento, pero era sacralidad. Todas las culturas, su pensamiento va a la par con la sacralidad. No hay esa separación. Pensar en una espiritualidad que no sea el cristianismo, que no sea lo que con lo que crecimos, que todos somos cristianos, queramos o no queramos, es nuestra... Pero pensar, oye, nosotros somos esto también. Ahora, ese eslabón se cortó porque cristianizaron todo, destruyeron indicios sagrados de esa cultura. Entonces, un poco, mira, en el primer libro, bueno, yo fui bien política, me tuve que exiliar en Suecia, pero ahí estudié más todavía nuestra diferencia. Ahí sí que noté nuestra diferencia. Entonces, al volver a Chile, volví durante la dictadura, se me hizo más presente eso. Y toda mi reflexión era desde ahí. Había mucha otra gente pensando lo mismo, mucha. Entonces, el primer libro, yo quería que mi referente fuera algo desde nuestra América, incluyendo Centroamérica y las Antillas. Y entonces, el primer libro tiene que ver con el Popol Vuh, que es el libro sagrado de la cultura maya quiché. Y ahí, tratando de excavar un poco, bueno, ahí hay un libro, ¿no es cierto?, una traducción de un cura español, que aunque esté impregnado, no, porque las traducciones son versiones, un poco de la cultura occidental, tú ves, si lees ese libro, ves un poco las diferencias. Entonces traté de dialogar un poco con ese libro en un momento en que la vanguardia bueno, yo pertenezco a no sé si llamarle generación, pero un momento elegí o se me dio una poesía más vanguardista en ese sentido, por mi edad, por mis relaciones. Porque tú, Juan Luis Martínez, fue un gran maestro para mí. Yo era amiga de él y lo visitaba mucho. Y también Raúl Zurita, con Raúl conversábamos mucho.
Eh, eh, Ahora, de la gente, de los escritores que ya no estaban, principalmente Gabriela Mistral y por supuesto Vallejo, que es imprescindible. Entonces, eso fue como mi partida. Ahora bastante, yo tenía 40 años cuando edité, o sea, salió el primer libro. Soledad, publicas tu primer libro a los 42 años y en una entrevista comentaste lo siguiente, que voy a pasar a leer. Dijiste, me demoré en publicar y lo hice después de los 40 años porque no quería hacer lo mismo que otros. ¿Nos puedes comentar a qué te refieres con eso de hacer lo mismo que otros? Eso es una pretensión, porque uno siempre hace lo mismo que otro. Siempre. No puedes evitarlo. Pero sí tratar de indagar en algo, indagar, por lo menos indagar y tratar en algo no canonizado ya. Entonces mi influencia son las que te digo. Pero eso está hecho por otro. Ahora, tratar de poner esa diferencia, como te digo, en este caso, en el libro El Popol Vuh, en el caso del segundo libro, tiende más hacia la palabra, es una búsqueda de una palabra femenina, de una palabra de mujer, de una palabra que haya sido, que no haya aparecido en otra. O sea, traté de innovar en ese sentido. Yo digo traté, porque uno no siempre lo consigue, ¿no es cierto? Entonces, Albricia es una búsqueda de esa palabra. Ahora, esas dos yo pretendía que fueran innovaciones, ¿me entiendes? O sea, poner un plus. En ese sentido está esa frase que tú leíste tan soberbia de alguna forma, porque uno escribe sobre lo escrito, no hay caso. Soledad, ¿cómo fue tu experiencia desde el golpe de Estado cívico-militar y el posterior exilio? ¿Cómo influyó eso en tu vida y en tu escritura? Mire, eso influyó en mi vida totalmente y en toda esa reflexión del discurso. Porque piensa tú que nosotros teníamos un discurso político muy elaborado y muy de acuerdo con la realidad que queríamos. Y todas esas palabras fueron borradas. Cuando yo llego después del exilio acá, todo era distinto, pero sobre todo el lenguaje. Por eso uno dice, escribimos desde el silencio. Aquí hubo la gente se quedó muda para no comprometerse, para no... y sobre todo porque había otro tipo de realidad y uno tiene que escribir de la realidad que ve. Ahora, ¿qué pasa? Yo estaba impregnada de ese movimiento, de ese pensamiento político. O sea, nosotros queríamos lo mismo que queremos ahora, pero en ese momento aparentemente teníamos el poder, aparentemente, porque tú sabes que eso no fue así. Allende estaba condenado, digamos, desde antes de que asumiera, tú sabes, Estados Unidos y Nixon especialmente lo que hizo. Entonces, pero para nosotros lo sabíamos, pero decíamos no nos pueden ganar, no nos pueden ganar. No, ese fue un gobierno para el pueblo, entendió pueblo, lo que ahora, ¿quién usa la palabra pueblo? Nadie, nadie. Aquí, para designar a la gente que no tiene recursos o posibilidades, ocupa montones de expresiones que no tienen que ver con la realidad. Ahora, ¿qué pasa?
La fuerza sindical que había en esos momentos era poderosa, donde habían sindicatos, la CUT y todos los sindicatos, pero poco a poco el modelo neoliberal fue terminando. Tuviste cómo terminó con todos los sindicatos, cómo echó a todos, cómo mató a dirigentes sindicales y dirigentes sociales. Los mató a todos, los eliminó a todos, hasta a un demócrata cristiano. Los mató en forma... Imagínate para nosotros que crecimos con eso, lo que tuvimos que ver, así. Es que tú no lo podías creer, no lo podías creer. Mis hijos estudiaban en el Colegio Latinoamericano de Integración, donde fueron raptados y después degollados 2 personas. Imagínate cómo crecieron mis hijos, luchando desde chicos. Bueno, igual que nosotros. Apenas pudimos salir después del año 83, los artistas visuales y los escritores en general, salimos a la calle como tales, a hacer, y mis hijos salían igual y eran de colegio. Eso, ponte tú, mi hija mayor ahora tiene 50 años. Imagínate la cantidad de tiempo que ha pasado. Y a ella, ponte tú, la tomaron presa cuando tenía 14. Pero los chicos de esa época, igual que ahora, lo que pasa es que ahora está tan segregado todo, y sobre todo los medios de comunicación. Los medios de comunicación en general no resaltan lo que está haciendo la gente, la cantidad de jóvenes que están trabajando, pero yo te digo por mi nieta que tiene 21 años, y no solo durante el estallido, sino que durante toda la pandemia trabajó en una toma con gente que estaba botada, porque ¿quién se iba a preocupar si no se preocupaban de las poblaciones establecidas, de una toma menos? Y ella hicieron una escuelita así, chiquitita, para la gente en la toma. Alfabetizan a los mayores, digamos, y ayudan a los chicos con su famoso, digamos, que les cuesta mucho hacer su escolaridad mediante esta vía, ¿me entiendes? Y yo te digo que sé, porque es mi nieta, pero la cantidad de jóvenes que están haciendo esto no es poca. Y ellos, bueno, ayuda material, etcétera, pero ellos, sobre todo ellos, entienden la importancia de la educación. Por eso te digo, claro, en este momento tú no ves el poder, porque el poder tú sabes dónde está. Ahora, todo eso es tendiente a lo comunitario, a las comunidades. No sé, ustedes deben saber también, porque ustedes son jóvenes, cómo se está trabajando. Y todo tendiente. Ahora, esta estructura de poder que existe tiene para largo. Estos cambios van a tener que ser cambios de mentalidad. Yo no lo voy a ver, jamás lo voy a ver, y yo tengo que hacer lo mío. Bueno, mientras pude, yo siempre estuve haciendo talleres, no solo para ganarme la vida, sino que talleres a los que me convocaban personas como el mismo Juan y la Escuela Popular de Cine, la Carolina Adriasola y José Luis Sepúlveda, que han trabajado siempre el arte desde ahí, ¿no es cierto? Juan también. Y talleres, me convocaba Óscar Saavedra.
que ha hecho pero una labor impresionante con escuelas de alto riesgo, entre comillas. Tu primera publicación justamente se llama El primer libro y es de un lenguaje que rompe cierta forma, ¿no? ¿Nos puede contar cómo fuiste construyendo ese primer libro? Justamente porque estaba en ese contexto, en que el lenguaje queda parado, o sea, queda detenido. Ahora, hay gente que son maravillosos para escribir en forma más realista. Bueno, la realidad siempre es evasiva, pero yo no tengo ese don. Lo mío es más vanguardista, más meterse dentro del más buscar. Pero fuera de estar en dictadura, nosotros teníamos teníamos contacto. Yo tenía contacto con muchos escritores. Como te digo, Juan Luis Martínez, y yo viajaba para allá, pero acá, por ejemplo, con Raúl Zurita, con Diamela, con Lottie Rosenfeld, que tú la debes conocer, o Juan Castillo, muchos poetas, pero después empezamos a juntarnos las poetas, las escritoras, porque era casi imposible que se conociera que se diera a conocer una escritora. Todo está basado en escritores hombres. Entonces, de repente nos empezamos a juntar con un motivo, y desde la SECH, y la idea se le ocurrió a Carmen Berenguer y a Diamela Eltit, también a Eliana Ortega, que ella trabajaba en los Estados Unidos, y nos empezamos a conocer. Verónica Sondex, Teresa Adriasola, por nombrarte Eugenia Brito, por nombrarte un pequeño grupo, pero fuimos muchas. Y ahí se hizo el famoso Congreso del 87. Entonces ahí nos apoyamos, pero muchísimo las escritoras. No sé, parece que me desvié de la pregunta, ¿no? Soledad, justamente por esos años, en el año 1987 para ser preciso, se realizó el primer Congreso Internacional de Literatura Femenina acá en Chile, en el que se presentaron distintas voces de mujeres y su reflexión acerca de la creación femenina. Cuéntanos, tú fuiste parte de ese congreso, cuéntanos de esa experiencia. Se realizó a pulso. Como te digo, la idea primera fue de Carmen Berenguer, que estaba en la SECH, Diamela, y se encontraron con Eliana Ortega, que había hecho un congreso similar en Estados Unidos, en Mount Holyoke College, y que había publicado un libro. Entonces, ahí empezó a crecer, pero no teníamos, o sea, de dónde se iba a sacar plata. Y hicimos un seminario muy interesante el año 86 para conocernos, para conocer nuestras prácticas de escritura, todo. Y eso, fíjate que la revista LAR, de Omar Lara, nos ofreció un número, y ese número de la revista LAR es muy interesante, ojalá lo tuvieran, porque ahí se da cuenta de todo el proceso previo al Congreso. Después llegó cantidad de gente de la Academia Norteamericana, pero también estaba en la organización del Congreso Nelly Richard, que contactó a gente de Francia, ¿me entiendes? O sea, realmente fue un congreso internacional y muchas latinoamericanas vinieron. Ahora, ¿dónde dormían? En nuestras casas. ¿Quién pagaba los pasajes? Las embajadas se portaron muy bien. Por ejemplo, ahí yo conocí personalmente a Diana Velesi, una tremenda escritora, y muchas más. Después ensayistas argentinas, a la Josefina Ludmer, Beatriz Sarlo vino, por ponerte un ejemplo. Vino Antoinette Fouque, que era
nada menos que la editora de la editorial FAM de Francia. No se le puso feminista al Congreso, porque decir feminista en esa época era como decir yo soy el diablo o la diabla. Se le puso femenino, pero ponte tú, yo ya trabajaba en La Morada, en la Casa de la Mujer La Morada, que era un espacio feminista. Ya teníamos, no, ahí todavía no teníamos la Radio Tierra. La Radio Tierra apareció el año 90-91, pero desde La Morada, que era una radio feminista, así, que también por eso fue hecha para el lado, digamos, porque esa palabra era, pero si tú buscas análisis, ya estaba todo en la Radio Tierra. La Morada, la Morada la fundó una tremenda mujer que se llama Julieta Kirkwood, que ella, Margarita Pisano, Eliana Largo, pero dijeron, nosotros somos feministas, en los años 80. Y ahí era muy mal visto ser feminista, pero así fue la cosa. Pero como te digo, el rótulo sí es el buzo de mujeres, no feminista, para ampliar la convocatoria, supongo, pero igual fue tremendamente criticado por la prensa establecida. O sea, mejor ni leas lo que sacó en el Mercurio Enrique Lafourcade. Mira, ahí nos hicieron la cruz, el sistema, el canon, nos hicieron la cruz. De verdad. O sea, ese primer libro mío, ese todavía fue aceptado, a pesar de que hay una reflexión sobre el cuerpo de la mujer, pero Albricia, mi segundo libro, causó, fue vilipendiado. ¿Qué se creen estas mujeres estar escribiendo esto? Soledad, voy a leer algo que escribió Elizabeth Neira sobre tu escritura. Ella dice: Soledad Fariña inscribió su nombre en un indómito y selecto grupo de mujeres, aquel que en plena década de los 80 se atrevió a reivindicar, a través de una escritura de corte experimental, la sexualidad femenina y todas las libertades que ahí se desprenden. ¿Cómo mantienes esa forma provocativa de escribir tus poemas? Mira, es verdad, como te decía anteriormente, la experimentación para nosotros era lo más importante. Mira, ahí la verdad que en ese libro que fue tan provocador, es una búsqueda de un lenguaje de mujeres, de una palabra de mujer, entre comillas, porque no sabemos si existe o no. El lenguaje es uno, pero tú puedes aportar desde tu experiencia. Tú puedes poner un plus, ¿no es cierto? Eso es lo que yo le decía a los hombres, cuando me decían, Soledad, ¿cómo pudiste escribir esto? Aquí hay una sensualidad, una femenina. O sea, mucha gente creyó que era lésbico, lo cual también, ¿por qué no? Pero no, esto no se escribe, esto no se puede escribir, no. O sea, los hombres pueden escribir lo que quieren, y las mujeres no. Ahí estuvo la osadía, no, las mujeres tenemos que ser musas, ¿cachai? Entonces, pero si no hubiera yo tenido el apoyo o el contexto, no sé si me habría atrevido a publicarlo, no sé. Pero había un contexto de mujeres, o sea, el feminismo es feminismo, ¿me entiendes? O sea, ya estamos impregnados de eso. Ahora, con la palabra, con el lenguaje es universal, pero nosotros no habíamos puesto nuestro plus, que lo tomaron la generación que vino de los 90, le llaman. Por ejemplo, Javier Bello, el mismo Andrés Morales, nos empezaron a pasar en su curso en la universidad.
y gracias a ello nosotros fuimos más conocidas, ¿te fijas? Las viejas de los 80, yo te digo, yo soy la más vieja porque con la Verónica Sondek son 10 años de diferencia, con la Elvira Hernández también. Y yo te digo que, bueno, después publiqué varios libros, varios. Y hice un ejercicio bien que me gustó harto, que fue escribir poemas a partir de poemas de otras personas, no necesariamente consagradas, sino que de mis pares, que se llama Donde comienza el aire. Ese ejercicio estuvo bueno. Algunos poemas me salieron bien buenos y otros, es que no es tan fácil escribir a partir de meterse en las otras personas, hacer una lectura profunda y apropiártela. Pero lo que sí fue hecho con mucho cariño, mucho respeto por todos los poetas. O sea, yo leía un poema, ponte tú, de Gustavo Barrera, por decirte, que es un tremendo poeta, totalmente distinto a mí, entonces, pero el respeto era internarse en la palabra de él. O sea, que los críticos literarios hacen eso, pero yo no se me da la crítica literaria, entonces lo hice en poesía, y de ese libro estoy súper contenta. Y ahora, ese libro se agotó y no hay una nueva edición, pero alguna vez a lo mejor sale, cuando me muera. Y bueno, seguí trabajando. El último libro que publiqué se llama 1985 y tiene que ver con ese año tremendo, y es como género un poco dramático también. Y ese mira, va a salir un libro que es un homenaje a Clarice Lispector y que se llama Todo está vivo y es inmundo. Ese ya va a salir ahora por la editorial Jamster. Y después va a salir 1985 por Los Perros Románticos. Así que me están reeditando cosas, eso bueno. Y ahora estoy, no sé si terminando, ojalá si terminando un libro que estoy escribiendo hace mucho tiempo y que tiene que ver con los años 60, 70, o sea, con mi compromiso político, pero me ha costado mucho encontrar el lenguaje, y por eso estoy hace muchos años, pero ese yo te diría que es mi legado, tal vez más importante, tal vez, porque es retrotraerme hacia esa época, en que yo te la estoy contando, pero tú no, ¿cómo vas a...? Es muy difícil, ya han pasado muchas generaciones, pero el principio es el mismo, lo que queremos es lo mismo. Es lo mismo, lo que quiere Martí es lo mismo. ¿Te fijas? Soledad, sabemos que te fuiste muy pequeña al sur, desde Antofagasta, donde naciste. ¿Cuál es tu relación con el norte? Bueno, el libro en amarillo oscuro está relacionado con la sacralidad del norte, y ahí aparece en el paisaje, pero yo no he vivido en el norte, no tengo el lenguaje del norte, por lo tanto ¿cómo voy a escribir algo inventado? No puedo. No puedo escribir como ustedes, no puedo escribir como la gente del norte, y he estado mucho en comunicación, sobre todo con mujeres que escriben, las que iban a mis talleres, pues las o los, pero no se me da, tendría que haber escrito, porque lo otro sería una épica, y yo no escribo épicas, ¿te fijas tú? Yo me meto en las cosas, tendría que vivir allí. Ahora, yo sé que en esos 2 años,
la cosa te impregna de ese paisaje. Mi mamá me llevó a San Pedro, el río Loa tuvo una inundación, o sea, hay muchos hitos pero que me los contaba mi mamá, yo no. Ahora mi papá siempre me dijo, la solcita es antofagastina, es boliviana. Siempre me decía que yo era boliviana y para mí eso era un orgullo, o sea, uy, qué bueno, porque me lo decía así como, mira qué maravilla lo que tenemos, que en ese sentido está cerca de mí Bolivia, cerca y lejos, porque tampoco yo pertenezco a la cultura andina, ¿te fijas? He intentado con mi escritura ir a la profundidad del pensamiento distinto, pero no puedo, imposible. Puedo leer a la gente del norte, de hecho los he leído a todos. Soledad, ¿qué relación tienes con escritores o escritoras del norte? Toda la posible, pero no es fluida porque yo tendría que estar allá por lo menos un año para que fuera fluida. De repente, por ejemplo, la otra vez hubo un seminario sobre el norte propiciado desde la Universidad de Valdivia, pero yo escribí sobre 3 poetas del norte que conozco, que son Aída Santelices, Marieta Morales y se me está olvidando el tercer nombre, pero bueno, lo siento, pero no, en este momento no lo tengo tan fluido, pero no son personas que te conocía, no, son la gente que yo conozco del norte. Ese texto lo hice hace poquito e incluí poemas de ellas sobre el norte, ¿me entiendes? Porque ellas tienen esa palabra, no yo. ¿Qué iba a escribir yo? Si ellas lo tienen impregnado, ¿te fijas? Soledad, ya para ir terminando esta conversación, por favor, ¿nos puedes leer alguno de tus textos? Mariposa nocturna se ha metido en mi aliento, apretado los labios. ¿Cómo voy a nombrarla? Pregunta en espiral el aire de la boca. Sonriendo en un recodo está inventando cómplices para vestir mis grietas. ¿Dónde están dentro de este vacío? Me pregunta sin aire, buscando azules, verdes. Contener esta busca, esparcirla a los oscuros con unos trazos blancos, gruesos, le pido desde el pecho. No hay blanco, ni siquiera hay azules en estas pinceladas. Responde con el vértigo de diluirse en el aire si no puedo nombrarlas siquiera con los ojos. Con ríos impregnándola, arroyos desbordándose por el gris de la piedra, sueña vistiendo sus contornos de cómplices oscuros. Muchas gracias, Soledad, por estar con nosotros, por tomarte el tiempo para conversar con el ciclo de escritores. Y bueno, que estén muy bien. Hasta pronto. No, gracias a ustedes. ¿Qué quieres que te diga? Me acercan al norte y los conozco, que eso para mí es tan importante, conocer gente joven, preocupada por lo que uno debe preocuparse en realidad. Por el arte, por el lenguaje, por llegar a la gente que más lo necesita. O sea, la cultura es lo más importante. Lo más importante. Y ya vemos cómo se le está restando desde arriba y la gente pone y pone desde sí sin cobrar nada. Todo lo contrario. Entonces, agradecido a ustedes y cariños a todas y a todos.